Hermanos, abran sus Biblias en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Bendito eres, Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, que me permites de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo que ministre en los corazones, que no sea yo, no sea mi voz, sino tu Espíritu, Padre, que ministre en los corazones. Te lo pido, mi Dios, en el glorioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Me da gusto ver, por ejemplo, aquí en la escritura del apóstol Pablo, cómo Dios nunca lo dejaba solo y tenía hombres a su lado, como Timoteo, como Silvano, hombres dispuestos a compartir los gozos y las tristezas y las tribulaciones por las cuales el apóstol Pablo pasaba. Como yo leo las escrituras, como veo la vida de Pablo, como veo los recibimientos que le daban en cada ciudad, me imagino que los amigos de Pablo, los hermanos que iban compartiendo con él, no creo que iban excluidos de todo lo que le pasaba a Pablo. Si le pasaba a Pablo, le pasaba también a los hermanos. Así que, gloria a Dios por hombres como estos de Timoteo y Silvano y Pablo, que pudieron soportar todas esas tribulaciones por las cuales ellos pasaban. Esa es esta puerta. ¿Tienes agua? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ese saludo muy peculiar del apóstol Pablo, gracia y paz, siempre era muy notorio. Se sabía exactamente que tiene la marca del apóstol Pablo, gracia y paz. Y como digo en estudios pasados, la gracia y la paz son palabras que tienen un significado muy profundo en la vida de nosotros como creyentes. Hoy que entendemos lo que es la gracia de Dios, hoy que tenemos el gozo de la salvación, hemos recibido un regalo tan grande que no merecíamos ninguno de nosotros, pero por la gracia de Dios nos regaló una salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y al conocer esa salvación y esa gracia de Dios, entonces tenemos paz con Dios. Una paz en la cual decimos, Señor, ya no estoy peleando contigo porque no te conocía. Ahora estoy contento y recibo y aprovecho y te doy gracias por esa salvación que tú me has dado a través de mi Cristo que murió en la cruz de Calvario por mí. Así que ese saludo siempre lo vemos muy palpable. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Una exhortación del apóstol Pablo es de que nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Pero dices muchas veces, estás pasando por una situación difícil, una situación adversa, y me dice la palabra que yo des gracias siempre. Pues sí, dice la palabra, no hay opción. Tenemos que dar gracias siempre a Dios, por cualquier circunstancia en nuestras vidas. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una de las bases para que nuestro amor abunde es que nuestra fe vaya creciendo. Que nosotros vayamos madurando en nuestra experiencia en la manifestación de Dios en nuestras vidas, a través de la fe. Muchos dicen, ¿a poco tú dices que ya por fe eres salvo? En verdad, la fe, dice el Señor, que estuviésemos fe como un granito de mostaza, solamente.
Le pediríamos a una montaña que se moviese y se moviera. Nuestro pedir a Dios, Señor, engrandece un poquitito más mi fe. Porque a medida que engrandece tu fe, vamos a confiar más en la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y sobre todo, vamos a abundar en amor, que es lo que Dios, o en lo que Dios más se agrada en nuestras vidas. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo menciona cómo la iglesia de Tesalonicenses estaba recibiendo una persecución muy grande. Pero donde quiera que iba el apóstol Pablo, se gloriaba de ver cómo la fe de estos hermanos, por donde quiera que ellos iban huyendo de la persecución, ellos iban propagando el nombre de Dios. La iglesia ha crecido cuando ha habido persecución. Vemos cuando la iglesia primitiva empezó en Jerusalén, que empezó la persecución por el mismo apóstol Pablo. Y por donde quiera que ellos iban siendo perseguidos, ellos iban compartiendo las maravillas de Dios. De hecho, en la tribulación la iglesia crece. La iglesia creció grandemente en los primeros 300 años casi. Cuando la iglesia empezó a perder poder fue cuando se organizó la iglesia y se mezcló con tantas tradiciones, y ahí perdió la eficacia la iglesia de Dios. Pero esta iglesia era perseguida, pero iba promulgando el nombre de Dios, iba haciendo saber su fe. Y dice que el apóstol Pablo se gloriaba de ello, los apuntaba y decía, esa iglesia de Tesalonicenses, cómo es perseguida, pero cómo Dios la bendice. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es justo, dice, que pagar la tribulación, o Dios, la justicia de Dios con tribulación a los que están en contra de Dios. De hecho, nadie va a poder decir que Dios es injusto. Sabemos que vienen momentos, o vienen el día de la ira de Dios, donde Dios va a descargar su justicia sobre un mundo que no lo ha recibido. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, vemos la ira de Dios desatarse contra un mundo que se rebela en contra de Dios. Y toda la gente dice que Dios es injusto en ese tiempo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le queda a la gente que no conoce a Dios y que no lo recibe como Salvador? Solamente una retribución en llama de fuego. Así que yo no sé cómo le llamarán al infierno, pero de que hay fuego, hay fuego. Aunque la gente diga, no existe el infierno, bueno, no creen que existe el infierno, pero un día se van a estar quemando, van a decir, no existe, sí, es claro que existe. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que es el infierno. Llama de fuego que consume al hombre, y lo más triste, lo más que lleva, imagino, al dolor máximo de aquellos que un día oyeron del Señor y que al final se van a dar cuenta de que pudieron haber escogido al Señor y no, y van a tener eterna separación de Dios. La Biblia lo declara como la muerte segunda, cuando tú estás
eternamente separado con Dios. Lo dice la Escritura y está claro ahí. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que Dios va a ser glorificado en nuestros corazones. Nosotros estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios, nuestro hermoso Padre que nos ha redimido. Pero cuando eso suceda, esta gente va a quedar excluida, va a quedar separada de la presencia de Dios en un eterno sufrir, en una eterna llama de fuego. Y nosotros sabemos eso, y muchas veces nos da lástima, nos da, no sé, cuando le compartimos el Evangelio a alguien y que dice, a mí no me mientes o no me hables de la Biblia, porque a mí déjame con mi tradición o déjame con mi iglesia. Tú me quieres cambiar de iglesia. Y no es que te queramos cambiar de iglesia. Queremos que conozcas a Jesús para que seas salvo. Porque cada uno de los creyentes que tenemos el conocimiento claro de lo que dice la Escritura, sabemos qué le espera a aquel que no cree a la palabra de Dios. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice anteriormente, el versículo antes, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y delante de la presencia de Dios no hay ninguna denominación. Yo solamente veo la palabra creyente. No hay que pentecostés, que bautistas, que católicos. Solamente creyentes. Porque el que no es creyente es incrédulo, y en el infierno están todos los incrédulos. Eso la Escritura nos lo declara claramente. Cuando hablamos del Evangelio con nuestra familia y les decimos la verdad y ellos no quieren creer que sea verdad y prefieren quedarse con la religiosidad en la cual ellos viven, porque déjame decirte que es muy confortable ser religioso. Yo viví mi vida 33 años de religioso, defendía mi religiosidad con capa y espada, pero era confortable porque yo podía hacer lo que yo quería y el Espíritu Santo, y nadie me redarguía de lo que yo decía, y ni nadie me apuntaba con el dedo cuando yo hacía las cosas que no debería de hacer. ¿Verdad que es bonito que nadie te diga nada? Que te vean borracho, te vean drogadicto, te vean haciendo lo que tú seas, y no van a decir, mira el cristianito, o mira el católico, o mira el fulano. Si tienes un poquito de dinerito y andas bien borracho y haciendo cosas malas, ay, qué alegre está el Señor, ¿verdad? Pero no te apuntan, y tú ves que esa religiosidad no nos lleva a ningún lado. Pero lo bonito era que no sentíamos en nuestro corazón ningún problema. Podíamos mentir, podíamos robar, podíamos hacer todo lo que mi carne quería, y no había nadie que me redarguyera de lo que yo vivía. Amén. Y ese tipo de religiosidad, pues a quien no le encanta. Pues yo defendía capa y espada mi religiosidad, aunque nomás iba a misa una vez por mes. Como estaba chiquito iba porque mi abuelita me decía. ¿Y qué dijo el sacerdote en el Evangelio? Ya con eso ya me libraba. Entraba y oía que decía el sacerdote y ya salía y me iba al jardín con mis amigos. Pero ya después, más de grande, ya no llenó mi vida esa religiosidad. Entonces empieza uno a retirarse, como mucha gente hoy en día que profesa supuestamente ser católico y también solamente van a misa una vez allá cada venida de obispo. En Navidad, el 25 de diciembre, Cuando se muere alguien. cuando se muere alguien, Cuando se casa alguien. cuando se casa alguien. Cuando bautizan. Y hablamos todo esto porque nosotros lo vivimos, cada uno de nosotros. No estamos hablando porque me lo platicaron, sino que eso es lo que vivimos nuestra vida. Y el vacío de nuestro corazón cada día más se hace más profundo. Porque
esa supuesta religiosidad nunca llenó mi espíritu, ni mi sed de alabar al verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Decía, bueno, si hay infierno, a lo mejor no. No creía que había cielo, no creía que había infierno. Porque si de veras hubiera creído que hubiera cielo e infierno, mi vida fuera diferente. Y muchos de los que defendíamos esa religiosidad, mejor es no pensar en cosas tristes. Y decíamos, si verdaderamente hay infierno, y hay mariachi, mujeres y vino, yo me voy al infierno. ¿Cuántos de nosotros no dijimos eso? Todo. ¿Eh? Tú también. Nos burlamos de eso y nos da risa, pero era la filosofía que nosotros vivíamos. Y que hay cielo, pues, cabo, San Pedro es bien bueno. Allá me deja de panzazo entrar al cielo, o de alguna manera llegamos allá. Pero hoy que entiendo la palabra de Dios, me veo verdaderamente el peligro en el cual vivía si yo hubiese muerto con esa supuesta fe, o con esa supuesta religiosidad en mi vida. Mi historia en este momento fuera muy diferente. Como de la historia de Lázaro y el rico cuando murió. En el momento que cae en el infierno, se preocupa por sus hermanos. Y quiere que manden a Lázaro para que le diga que sí hay infierno, que sí hay vida después de la muerte. ¿Cuánta gente no hay en la iglesia que está ahí y le preguntas, ¿crees tú que haya resurrección y vida después de la muerte? Pues dicen, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor quién sabe. Nos movemos para todos lados. Pero empiezas a leer la palabra de Dios y te das cuenta de lo equivocado que estamos en nuestras vidas. Y que nuestra vida en Cristo debe ser transformada y está siendo transformada. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Se fijan cuál es uno de nuestros llamamientos? El llamamiento principal es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea glorificado en nosotros. Que cuando una persona te vea y hable contigo y diga, bendito sea Dios por la vida de ese hombre. Bendito sea Dios que ha transformado a ese hombre y puedo ver el impacto de la verdad de la palabra de Dios en esa persona. Ese es el llamamiento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el amor que sobrepasa todo entendimiento va a impactar nuestras vidas para con las personas que no conocen de Dios. Por la grandeza de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Van a ver la grandeza y van a decir, ese Dios que tú sirves sí cambia. Ese Dios que tú me estás hablando, de ese yo quiero. Y les aseguro que Dios se ha manifestado en nuestras vidas grandemente. Y nos ha podido manifestarnos cada día verdaderamente la realidad de su presencia en nuestros corazones. Porque si no fuese verdad la palabra de Dios, hermanos, no estuviéramos aquí. No estuviéramos. Tenemos miles de cosas que podríamos estar haciendo en este momento. Pero se manifiesta la palabra. Y Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Digan, hay acontecimientos claros y precisos que deben de suceder para que venga Cristo a reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Y dice que no se deje mover fácilmente, ni por carta, ni por espíritu, porque no todos los espíritus proceden de Dios, ni por carta que supuestamente sea de Pablo. Toda la escritura está enlazada juntamente así. Cuando tú leas una carta o algo que sea de Dios, o un mensaje supuestamente de Dios, como cuando yo escucho los mensajes de la Virgen de Fátima acerca de los días del fin. Uno de los mensajes decía: hijos míos, cuando venga el día del fin, métanse en su casa, compren agua bendita y velas benditas para que puedan pasar esos días de tribulación. Ese mensaje que está dando supuestamente la Virgen de Fátima contradice lo que dice la Escritura. Pero aquí está diciendo que hay acontecimientos. Dice que debe existir la apostasía. La apostasía es algo como partir de, salir de, donde el amor de la gente se va a enfriar a la verdadera o al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que es normal todo esto que está pasando con la gente que cada día cree menos de Dios? Pues es una de las cosas que debe existir, esa apostasía. No a las religiones, quiero que entiendan verdaderamente. Hay otra palabra donde dice la palabra de Dios que cuando venga el Señor encontrará amor verdaderamente. Segundo, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos hablando del anticristo. Sabemos que el anticristo va a ser dotado, va a ser poseído por el poder de Satanás, como fue Judas Iscariote. Cuando estaba comiendo en la cena del Señor, dice que Satanás entró en Judas Iscariote y fue e hizo la decisión de venderlo por las monedas de oro que lo vendió. De esa misma manera, este hombre va a ser así, dotado por el poder de Satanás. Estos acontecimientos deben de venir antes que venga la venida de Jesús. Estoy hablando del día del Señor, hermanos, porque hay otro que leímos anterior acerca del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. No hace falta absolutamente nada para que esto suceda. Para que toque la trompeta y en ese momento los que estemos en Cristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y encontraremos al Señor y iremos a las fiestas del Cordero. Pero estamos hablando del día del Señor. Estas dos cosas tienen que suceder. Y sobre todo, dice características de este hombre. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra cosa que debe suceder, que no está en pie todavía: el tercer templo debe estar construido en Jerusalén, porque este hombre va a entrar cuando los judíos estén alabando y estén haciendo sacrificios para conmemorar o obedecer a las leyes de nuestro Dios. Cuando él va a llegar a la escena, va a decir: no hagan más sacrificios, yo soy su Dios. El Señor Jesús lo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, que cuando veas, dice, la desolación asoladora de la cual habló el profeta Daniel, los que estén en Jerusalén, en las azoteas, salgan, dice, inmediatamente, porque viene una persecución muy grande para el pueblo de Israel. Entonces, estamos viendo ya tres cosas que deben de suceder.
para el día del Señor, hermano. La iglesia no estamos ignorantes de lo que Dios ya nos ha enseñado que debe de suceder. Ahorita en este momento, el pueblo de Israel quiere construir su templo, pero no lo han dejado. Quieren restablecer el sacerdocio, ya están trabajando en ello, ya tienen las vestiduras de los sacerdotes, tienen todo eso. Hay un grupo de creyentes que quieren hacer todo esto, pero no han podido. Y sabemos que cuando el anticristo venga, este hombre va a hacer un pacto de paz con ellos y les va a permitir construir el tercer templo. De la manera que lo va a permitir es haciendo una pared que divida los dos lugares: el lugar de los musulmanes donde adoran a su Dios y el lugar del tercer templo donde va a ser construido. Ese lugar no lo han construido porque no ha sido el momento de Dios todavía. Pero hace unos años hubo unos hermanos judíos que trataron de poner dinamita y volar el lugar donde está la mitad de Omar de los musulmanes. Eso hubiese desatado la tercera guerra mundial inmediatamente. Los líderes de Israel lo saben perfectamente lo peligroso que eso sucedería. Pero cuando este hombre venga con esa idea que diga, no, pues, para traer paz con los musulmanes y los judíos y todo el mundo contento, vamos a hacer esto. Es decir, ¿por qué no se nos ocurrió antes una idea como esa? Y cuando él haga eso, todo el mundo lo va a alabar. ¡Qué hombre tan inteligente! Así que eso tiene que suceder. Tres cosas. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién crees que es el que lo detiene? La razón por qué no ha venido todavía o no se ha presentado la escena del anticristo es porque el Espíritu Santo todavía está juntando el último creyente que va a ser salvo. En el momento que el último creyente acepte a Jesús, entonces termina el ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra y lleva a su iglesia y la presenta delante de la presencia del Padre y del Hijo para las bodas del Cordero. Amén. El momento que el Espíritu Santo es quitado, entonces empieza el misterio de la iniquidad. Eso es la verdadera iglesia del Señor, lo que ha mantenido que todavía no se manifiesten estas cosas. Todo está preparado, hermanos. Todo está preparado, pero tienen que suceder esas cosas. Son acontecimientos bíblicos. Así que yo no entiendo cuando dice que ya se acaba el mundo en el 2012. Ahí están los hermanos, todos con miedo. Cuando deberíamos estar muy contentos porque va a ser que está el toque de la trompeta para que Cristo venga por nosotros. Pero esto tiene que suceder. El Espíritu Santo tiene que terminar su ministerio. De la manera que el Señor Jesucristo terminó su ministerio cuando les decía, les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, mandaré a otro como yo, el cual os guiará a toda verdad. Y desde ese momento, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, impactó la iglesia, y el Espíritu Santo está trabajando con todos nosotros hasta el día en que termine su ministerio y entonces presente a su iglesia, a su verdadera iglesia, sin denominación, los verdaderos creyentes, los que han creído al Evangelio de nuestro Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En ese momento, cuando Él venga, dice, con el espíritu de su boca, el anticristo va a ser lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20 vemos cómo es lanzado la muerte y el Hades, el infierno, y el anticristo
al lago de fuego. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ven? Este hombre va a ser posesionado y con poder, ¿por quién? Por Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que la gente se va a admirar porque va a tener una capacidad de hacer unos prodigios espectaculares. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿A quién les va a engañar? ¿A los creyentes? No. Engaña a todos aquellos que se van a perder. Todos aquellos que van a ir corriendo y decir, la marca que nos vas a poner en la mano es lo mejor que nos puede pasar. Para la vida que tengamos paz, tanto problema con lo que hay hoy en día, con las drogas y los raptos y todo lo que está pasando. Márcame. Así me pueden hallar en cualquier momento. Así que ¿a quién van a creer a él? Todos los que se pierden. ¿Está hablando de la iglesia? No. Está hablando de los que se van a perder. Todos en Apocalipsis capítulo 3 dice que van a aceptar la marca de la bestia, porque sin esa marca no vas a poder comprar, ni vender, ni trabajar, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y aquel que vaya y se ponga la marca, lo va a hacer con su pleno conocimiento. Porque también si lo rechazas, también no van a matar, le van a cortar la cabeza. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra es tan clara que yo no sé por qué mucha gente cree que la iglesia pasa por ese momento. La palabra es clara y precisa. La iglesia no pasa la gran tribulación. La iglesia es llevada antes de que todo esto suceda. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Una vez que te dicen no creo y no creo y no creo, entonces te dicen sí, ok, acepto tu voluntad de no creer. Te sella con engaño, como le pasó al rey, al faraón de Egipto, que endurecía su corazón cada vez que le mandaba una plaga y después decía sí, sí, sí. Pero en la última dijo Dios, dice la palabra, que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios hizo firme la decisión de Faraón de no creer. Y eso es lo que la gente no quiere creer aquí. Ok, no quieres creer, está bien. Ahora no vas a poder cambiar de idea porque ya te quedas así. Y qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que haya gente, y les aseguro que hay gente ahorita en el infierno, que estuvieron sentados en una silla estudiando la palabra de Dios. Y ese es el tormento más grande que pueda existir. Que pudieron haber sido salvos, que escucharon palabras sólidas, que fueron llenados del poder de Dios para entender, fueron iluminados, como dice el libro de Hebreos, pero que no quisieron hacer caso a la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que el no creer la verdad es una injusticia. Y vamos a decir que Dios es injusto cuando los injustos somos nosotros. Culpamos a Dios de injusticia cuando dice la palabra que la injusticia la tenemos nosotros porque hemos rechazado la bendición, hemos rechazado la verdad de Dios en nuestras vidas. Es lo que me enseña la palabra de Dios. Pero qué fácil apuntar para allá, para otro lado, cuando deberíamos apuntar nuestros corazones. Pero nosotros, fíjense cómo hace una separación al apóstol Pablo. Está hablando de los que se pierden, pero habla de nosotros, los creyentes. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que me has dado. Gracias por haberme sellado. Gracias por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. Por haberme hecho tu Hijo, Señor. Bendito seas. Eso debe salir de nuestros labios 24 horas al día, hermanos. Para ser agradecidos con Dios por la realidad de lo que es en nuestras vidas. De lo que Él nos ha librado. La palabra me enseña que literalmente me arrebató Él de las llamas del infierno, donde yo ya estaba ya casi friéndome ahí. Amén. Y lo que pasa con muchos de nosotros es que no nos vimos la gravedad de donde estábamos. Cuando dice la palabra que ya estábamos condenados, ya estábamos rostizaditos, ya estábamos bien well done, como dicen en inglés. Y creíamos que iba a ser hasta después. No, ya así. Hasta un grito nos salía de la cabeza del tostadito que estábamos. Es para darnos miedo, hermano. Dios en su misericordia a muchos de nosotros nos salvó la vida. Porque pudo haber momentos en que nosotros ya no estuviéramos aquí en este momento. En donde decimos, Señor, gracias porque me salvaste. Oh Padre, gracias porque puedo estar, la estoy contando hoy en día. Así que por el Espíritu, la fe y la verdad tenemos una salvación con la cual debemos estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. Un agradecimiento genuino. Señor, no soy digno de lo que has hecho por mí, pero gracias. Me has regalado tu Espíritu Santo a mí. Sí. Te sellé para mí. Yo ya te declaré santificado, justificado y glorificado. La obra mía en ti está terminada. ¿Lo crees? ¿Te das cuenta de la verdad que ya está hecho? Yo ya te veo allá, en el reino de Dios, delante de la presencia de nuestro Padre, alabando y glorificando su nombre, bendiciéndolo porque Él ya lo ha dicho. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retener la verdad. ¿Por qué? Porque por donde quiera parece que te quieren quitar esta verdad que tú tienes, hermano. Cada vez que tú escuchas hablar supuestamente de Dios, tienes que estar atento, hermano. Tienes que ver la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Porque dice la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, si yo, un ángel del cielo, vengo con un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No podemos creer ni siquiera un ángel que diga, mira, es que esa palabra viene en la verdad. Mira, yo vengo del cielo, soy un ángel. Sí, pero después van, eres. ¿Ah? ¿Y por qué le creen al ángel Mormón y todo lo que dijo? E hicieron el libro de Mormón. ¿Se dijo? Ese ángel tiene a millones y millones de personas con un evangelio diferente, equivocado totalmente. Y la gente le está creyendo. Pero dice la palabra, estad firmes. ¿Y cómo vas a estar firme si no conoces las Escrituras, si no conoces el mensaje de Dios? ¿Cómo puedes estar firme? Si muchas veces vas a escuchar la palabra de Dios, lo yo he visto en la internet, estoy viendo. Están los hermanos haciendo la predicación y ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y no están leyendo la Escritura. La Biblia la tiene allá por un lado, la abrieron nomás para leer el primer versículo y fue todo. Y escucharon 1 hora de una predicación. ¿Cómo vas a retener la doctrina, la esencia de la verdad del Evangelio de Dios? Pero viene aquí, les leo 3, 4 capítulos. Ay, hermano, se pasó usted. 3 capítulos, te va muy rápido. Pero quiero que lean la palabra de Dios. Y me da gusto y me da gozo porque yo sé que usted está leyendo junto conmigo lo que estoy hablando. Y cuando me pasa una palabra, inmediatamente dicen, se le pasó ahí. Pero están atentos. ¿A dónde? A la Escritura. Y yo me gozo de eso porque sé que están escuchando, están leyendo.
la palabra de Dios, que es lo más importante. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. A medida que conoce la Escritura, el Espíritu Santo te da esa confirmación, esa seguridad de saber que estás en la verdad. No porque yo diga, es que esta es la única iglesia verdadera, no. La palabra de Dios es la verdad. Y donde quiera que tú estás leyéndola, el Espíritu Santo está diciendo, amén. Y tiene la confianza de que esto es palabra de Dios. Así que, hermano, cuando te digan que se viene el 2012 y ya viene Jesús, no te temorices, porque sabemos que debe suceder antes. Amén. Cristo viene por su iglesia. Y ese día es el día de gozo, hermano, imagínense. Ya no va a tener este cuerpo que ya está medio viejo, que ya le duele la espalda, ya le duelen los pies, no. Tenemos un cuerpo perfecto de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Donde vamos a estar delante de Él por toda una eternidad, hermanos. Algo hermoso. Es verdad, hermanos, es verdad. Por fe lo creemos. Hermanos, nos quedamos aquí en el capítulo 3. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Perdónanos, Padre, muchas veces nuestra falta de fe, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que engrandezcas nuestra fe, Señor, para agradarte, mi Dios, con todo nuestro corazón, para que tú seas glorificado, Padre, en nuestras vidas, Señor, para que la gente se dé cuenta que verdaderamente tú has cambiado nuestros corazones, Señor, que nuestro caminar sea de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, y sobre todo que te amemos con todo nuestro corazón, Dios. Bendice tu pueblo, Padre, y toda nuestra familia representadas aquí, Señor, la levantamos delante de tu presencia, Padre, para que sean impactados por la verdad de tu evangelio, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el glorioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Padre bendito, te doy las gracias por los diezmos y las ofrendas de tu pueblo. Tu palabra dice, Padre, que nadie dé por necesidad ni por obligación, porque tú amas al dador alegre. Señor, que no pueda hacerlo, Padre, que se abstenga. Señor, prueba un trabajo para que puedan gozarse de compartir lo que te da. En el glorioso nombre de tu amado Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén.